Abogado López, comencemos con usted. Cuéntenos de esta medida que ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué posibilidad de éxito tiene. ¿Cuál es el problema de estas preguntas en esta consulta? Bueno, mire, en primer lugar, buenas noches, gracias por la entrevista. Un saludo a la ministra Solís. Cabe precisar que el Ecuador es un país en el cual no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque la Corte Constitucional que actualmente tenemos se autoproclamó como la nueva Corte después de la Constituyente, y entonces es una Corte que ha usurpado funciones. Lo mismo sucede con la Corte Suprema, ridículamente llamada nacional en el Ecuador, porque no hay por qué llamarla así, y la Corte Suprema también fue integrada violando la Constitución Política de la República. Es decir, los ciudadanos ecuatorianos no tenemos el derecho tutelado por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la justicia. Y usted sabe que sin justicia no hay democracia. Como no tenemos ese derecho en el Ecuador, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que la Comisión intervenga enviando una misión de investigación que compruebe la veracidad de nuestras afirmaciones. Y ahí pasamos al tema de la consulta directamente. La consulta viola no solo la Constitución del Ecuador, sino los artículos 7, 8, 9, 13, 16, 23, 25 y 26 de la Convención en el caso de la consulta popular. Yo reitero que el camino que ha seguido el Ejecutivo y las otras funciones del Estado implicadas, en este caso la Corte Constitucional, es plenamente legal, plenamente democrático, y así lo podrá juzgar cualquier organismo de carácter internacional. Ministra, déjeme interrumpirla porque yo quisiera hacerle una pregunta, tal vez, bueno, primero a usted, pero sería bueno también que el abogado la contestara, y es, ¿qué posibilidad hay de que el gobierno ecuatoriano autorice la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar esta demanda? Acabamos de presentarles una noticia en Venezuela donde el gobierno no acepta la llegada al país de esta comisión y del secretario de la OEA. ¿Ustedes sí lo permitirían? El gobierno ecuatoriano nunca ha tenido presencia, para la presencia de ningún organismo internacional, y esperamos que ellos actúen en el marco del derecho internacional, en el marco de las normas internacionales vigentes y con pleno respeto a las normas ecuatorianas que están reflejadas en la Constitución de la República, de modo que nosotros no tenemos ningún problema. Abogado Roberto López, la Corte Interamericana, estamos escuchando por parte de la ministra, dicen el Estado no tendría problema en que ingresara, pero ¿qué es lo que puede hacer la Corte Interamericana ante esta denuncia que están presentando ustedes? Nosotros hemos pedido que se aplique el artículo 48, numeral 2 de la Convención, que precisamente prevé esa posibilidad, que la Comisión Interamericana solicite al gobierno del Ecuador la autorización para venir a hacer una investigación para ver si este proceso viola o no los términos de la Convención. Y vamos a tomarle la palabra a la ministra, ya que acaba de decir, y me imagino que lo está diciendo como representante del gobierno, que no van a tener ningún inconveniente en que se aplique el artículo 48, numeral 2 de la Convención, lo cual es muy saludable, porque quien nada debe, nada teme. El presidente y el gobierno no tendrían por qué negarse. Sí, siempre y cuando sea cierto lo que dice la ministra, y el gobierno autorice la venida de la comisión, y por supuesto, si el gobierno interpone también sus buenos oficios, como hace el presidente generalmente, que dice autorizo a que todo el mundo revoque mi mandato, pues autorice, no esperemos a que la comisión se pronuncie, que el presidente se pronuncie y le diga a la comisión que envíe la misión inmediatamente para que la comisión verifique si se ha violado o no los términos de la Convención, no de la Constitución del Ecuador solamente, sino de la Convención Americana de Derechos Humanos. Seguiremos los procedimientos que usualmente se estiran en esto. La Corte tiene que estudiar el planteamiento de el señor López y todos quienes quieran plantear cualquier observación al Estado ecuatoriano, y le aseguro que al estudiar la Corte encontrará que se respetaron todos y cada uno de los principios constitucionales. Este justamente es la verificación que hace la Corte Constitucional. El trabajo que hace la Corte Constitucional no solo es ver la coherencia de las preguntas del Ejecutivo en relación a nuestra Constitución, sino también a los tratados internacionales, y yo le puedo garantizar que ninguno de los tratados internacionales está siendo violentado por las preguntas del Ejecutivo. Todo lo contrario, las preguntas del Ejecutivo en varios de los pueden ampliar derechos para los ciudadanos. Será muy interesante, bueno, entonces, si no hay limitación para que la Corte Interamericana tenga presencia, bueno, pues a ver qué dice la Corte Interamericana.
en este proceso, pero bueno, por lo pronto quedó algo claro aquí. Así debe ser. No hay problema por parte ser del Estado para la presencia de la Corte Interamericana. Para que lleguen a Ministra. investigar. Por supuesto que no, Ministra, tenemos la gracias. certeza de estar haciendo bien las Gracias. cosas.